Es Karina Fernández, una niña prodigio, 12 años, y le canta realmente al Perú profundo. Va dibujado pues aquí en Karina Fernández el rostro del niño peruano. Muchas veces, felicidades para el niño que tiene su padre y su madre. Felicidades porque aquellos padres buscan cada día que luchar y mantener y hacer grande al niño peruano para que mañana más tarde sea un hombre de bien aquí en nuestra patria. Realmente para el niño que es huérfano, para aquel niño que es abandonado muchas veces por el padre y tantas cosas y vivencias que vive el hombre, es la vida, es la realidad de la vida del hombre peruano. Realmente Karina Fernández canta la vivencia cruda, vivida, lo que vive el hombre peruano. En esta noche estamos escuchando realmente sus canciones, llevadas de un poema, de la vivencia, hecha canción. Realmente no es una casualidad de que Karina Fernández esté aquí en esta tierra. Ella vino desde lo más alto con un propósito de llevar el mensaje, no solamente a nivel nacional, sino sabemos y tenemos fe que ella da mucho más. Sé que llegaré más allá de nuestro Perú. Es Karina Fernández en esta noche, en un gran recital para ustedes, hermanos trabajadores que mañana están de fiesta. Hoy están aquí. Queda JJ. Gracias, Lili, muchísimas gracias. Karina, señoras y señores, el pueblo de Ica, ya va a llegar el momento que va a hablar Karina. Estamos gozando de un programa tan espectacular, llevándonos el testimonio grande de Karina Fernández y de su precioso marco musical. El aplauso para los muchachos músicos profesionales. Muy bien. Primero lo nuestro, después el resto, dijo Karina Fernández al grabar su spot. Es que sus padres son tan amantes al Perú, aferrado a la tierra como el humus a la tierra. Y realmente pues Nicolás Fernández, pensando en el Perú, compuso un hermoso tema de la cosecha del señor padre de Karina Fernández, Nicolás Fernández. Título: Perú Andino, en este primer concierto de Karina Fernández esta noche aquí en Ica, San Luis Gonzaga.
bonito. Entonces